Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 13 de abril en esta octava de Pascua. Para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Martín I. Nació en Todi, Umbría, esto es en Italia, y se distinguió entre los sacerdotes de Roma por su santidad y su sabiduría. Fue el último de los papas mártires. El emperador Constante II lo mandó exiliar por condenar el monotelismo en el concilio de Letrán. Enviado a Constantinopla, lo insultaron públicamente, lo condenaron, encarcelaron y finalmente lo enviaron al Quersoneso, Sebastopol, en donde murió de hambre en el año 656. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Martín I, Papa. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy en la primera lectura, que justo está tomada de los Hechos de los Apóstoles 3, 11 al 26, a continuación de ayer, cuando Pedro y Juan, al entrar al templo, sanaron en el nombre de Jesús a un paralítico. Aquel hombre no se les despegaba y seguía a los apóstoles a donde quiera que iban. Ya en el pórtico de Salomón, afuera de la ciudad, pues Pedro empieza a hablarle a todo el pueblo, afirmando cómo el Señor Jesús ha obrado en esa persona y pide el arrepentimiento, el perdón de los pecados para aquellos que crean y confíen en su misericordia. Y es lo mismo para los hombres y mujeres de todos los tiempos. Hoy estamos invitados primero a reconocer que somos personas que tenemos una realidad humana. Y en esa realidad humana hay cosas buenas y cosas malas, hay cosas difíciles, hay pecados que debemos aprender a sobrellevar, hay pecados que debemos de aprender a quitarnos, a los cuales debemos aprender a renunciar. Y muchas veces no estamos exentos del pecado, porque somos seres humanos tan limitados, pero el Señor está ahí y el Señor nos cambia. El Señor nos hace herederos del reino, beneficiarios de su gracia, pero solamente si queremos cambiar, si tenemos la actitud de querer hacerlo, la fuerza de voluntad. Demos un salto al Evangelio. San Lucas, seguimos en el capítulo 24. Ayer hablábamos de los discípulos de Emaús y hoy, pues que regresan, es el texto en los versículos 35 al 48, cuando estos hombres
regresan de Emaús a Jerusalén corriendo, pero con una actitud nueva, positiva, con una actitud alegre, con una actitud de gozo y esperanza. Entonces llegan donde están los apóstoles para contarles lo que habían pasado por el camino. Y mientras contaban estas cosas, Jesús se aparece de nuevo. ¿Y cuál es la frase de Jesús en todas sus apariciones? La paz esté con ustedes. Cuando se habla de paz, se habla de tranquilidad, se habla de gozo, se habla de esperanza, se habla de amor, se habla de esa gracia de Dios, de su presencia. Y por eso Jesús les dice, la paz esté con ustedes. Y hoy el texto dice que quedaron desconcertados y llenos de temor porque pensaban ver un fantasma cuando Jesús se aparece. Desconcertados y llenos de temor. El temor no debería de ser hacia Jesús, el temor debería de ser hacia nuestros pecados. El temor que tenemos nosotros debería de ser hacia las acciones adversas que cometemos. El temor debería de ser hacia aquellas acciones que nos llevan a la condena y no a la salvación. Por eso no le tengamos miedo al Señor, sino todo lo contrario. Vivamos de la paz que Cristo nos pide. La paz esté con ustedes. Y por eso Jesús continúa diciendo, no teman, soy yo, porque se espantan. Aquellos hombres pensaban ver un fantasma y no se creían que Jesús estuviera frente a ellos, que en cuerpo y alma estuviera vivo, porque lo acababan de ver morir en la cruz y lo habían sepultado en aquella tumba. Hoy entonces Jesús llega en persona y les pide que lo toquen y les recuerda que no es un fantasma, sino que es un hombre de carne y hueso, y se pone a comer con ellos como para significar de que Él es verdaderamente humano, de que está vivo. Y por eso en este tiempo de Pascua debemos de reconocer a Cristo vivo en la iglesia, a Cristo vivo que ha resucitado, pero que quiere también un cambio, a Cristo vivo que nos invita a que nosotros seamos los primeros en ir generando ese cambio de vida nueva, ese cambio de un corazón convencido, ese cambio de resucitados. Primero renunciando al pecado, renunciando a aquellas personas que nos acarrean a Él, renunciando a todo aquello que no nos ayude a ser mejores cada día. Y finalmente, pues lo que ha sucedido, dice Jesús cuando Él les hablaba, que todo tenía que cumplirse. Y por eso estaba escrito del Mesías que tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Por eso hoy Jesús deja el encargo de predicar este mensaje a todas las naciones. Hoy escucharemos también una breve reflexión del Papa Francisco. ¿Y qué nos dice el Papa para este día jueves eucarístico dentro de la octava de Pascua? Y dice el Papa, no teman, soy yo. A nosotros quienes experimentamos a Jesús como el viviente, se nos dirigen las mismas palabras. Ustedes son testigos de todo esto. No somos cristianos para una experiencia intimista y solitaria, sino para una experiencia solidaria y comunitaria. Tenemos una misión, no podemos ignorarla. Compromiso pascual, es decir, encontrarnos con el viviente, comprenderlo por las Escrituras y testimoniarlo con la palabra y la vida. Esta es la invitación que nos hace el Papa Francisco. Bueno, pues tratemos de vivir este día jueves eucarístico visitando al Santísimo. Ve a la hora santa a tu parroquia, a tu comunidad. Reza hoy por las vocaciones para que el Señor mande más obreros a su niña y pídele por nosotros los sacerdotes que lo necesitamos tanto, las oraciones de nuestro pueblo, las oraciones de nuestra iglesia, de nuestros laicos para seguir adelante y así el mal se esté alejando pues de nuestras puertas. Les invito a que continuemos en esta meditación del Evangelio y le pidamos al Señor que Él perdone nuestras faltas y nos ayude para continuar hablando de la misericordia y de la gracia que se nos da en este tiempo de Pascua, así como se oye. Hoy también le pedimos al Señor que nos ayude a seguir confiando en Él, que nos dé la gracia y la paz, y que de esa manera seamos constructores de la misma. Donde quiera que estemos, hablemos de Cristo con nuestra manera de vivir.
en tu trabajo, en la familia, con los amigos, en la iglesia o donde quiera que nos encontremos, que Cristo sea nuestro principal motivo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Te invito para que te suscribas en el YouTube, comparta este audio y hasta mañana.